Hola campeones, buenos días. Esta es la sesión de mentoría para que abordemos el proyecto final, que ya es otro nivel de experiencia en la nube. Y dando un repaso a lo que hemos hecho en esta tercera unidad, arrancamos con el curso de introducción a la computación en la nube en la Academia de AWS. Ese diploma pues ya le sirve y le encamina a la primera certificación que sería perito, perito, practitioner, cloud practitioner o perito de la nube. ¿Se acuerdan que eh, hay bastante gente que era perito, perito mercantil, perito? Bueno, el practitioner es el certificado, el primer certificado, certificación básica que ustedes pueden tomar. Y creo que en el tercer periodo voy a habilitar unos vouchers de descuento. Ese examen costaba 100, no he visto este año. No sé si le han aumentado. Costaba 100 y el voucher aplicaba el 50% de descuento. Para que ya vayan fortaleciendo su perfil como arquitecto de la nube. Y que tengan ese respaldo del conocimiento y la experiencia que han ido adquiriendo poco a poco a través de estas asignaturas. Pasamos al otro proyecto, arquitecturas monolíticas. Y aquí vimos algo que era todo en un solo servidor, monolítico, todo en un solo servidor. Les hacía algunas observaciones que, dependiendo del proyecto y del presupuesto, pues toca hacer todo en un solo servidor. Pero hay una frase que aplica a muchas cosas que decían los abuelos. No pongas todos los huevos en la misma canasta, porque si esa canasta se cae, quedamos en problemas. Entonces, este proyecto de despliegue monolítico es una sola canasta y ahí están todos los servicios, ahí está la base de datos, están los archivos, están las aplicaciones, está la autenticación, etcétera, todos los servicios. ¿Qué pasa? Que si por error apagamos el servidor, colapsa todo, pues. Si por error de mantenimiento, pues colapsa, aunque esté encendido, pero colapsó por error de mantenimiento o por falta de mantenimiento, también puede colapsar, o por algún ataque de los cibercriminales. Entonces, vamos ahora a pasar a otro nivel y ya es el desacoplamiento, las arquitecturas distribuidas. En el curso ustedes vieron que habían módulos que hablaban de base de datos, que hablaban de almacenamiento, otros módulos que hablaban de redes, de compute o de informática, los servidores S2. Ahora los vamos a usar. Entonces, proyecto final, despliegue distribuido. Voy a abrir aquí. Campeones, hemos llegado al desafío final, la arquitectura distribuida. En este proyecto romperemos el esquema monolítico para desplegar una infraestructura empresarial de alta disponibilidad. Ojo, alta disponibilidad. Separando la computación, las bases de datos y el almacenamiento de archivos en servicios independientes. ¿Cuál es la ventaja de todo esto? Que si un servicio falla, los demás están protegidos. Y yo puedo restaurar más rápido cuando es un servicio aislado. Por ejemplo, la base de datos, esas las protegemos a toda costa. Eso es lo último que debe colapsar o que debe fallar. Lo primero que podría fallar es el servidor de aplicaciones, porque es el que está atendiendo las peticiones públicas de los usuarios. Facebook.com, Microsoft.com, Google.com,
Todas esas plataformas necesitan una base de datos, pero la base de datos está protegida y está escondida. Si un caso colapsa, es el servidor de aplicaciones. El servidor de base de datos, ese está protegido, ese está escondido de la internet. Por lo tanto, eh, le da más seguridad. Al esconderlo, al quitarle el acceso público, entonces lo estamos protegiendo. ¿Cómo así dicen ustedes? Porque cuando yo entro a Facebook, ahí está la información mía. Cuando usted entra a Facebook, entra a través del servidor de aplicaciones. Internamente, el servidor de aplicaciones habla con el servidor de base de datos. El acceso ahí solo es interno, la comunicación solo es interno. Desde el navegador yo no puedo acceder directamente a la base de datos de Facebook, sino que es allá donde se hace toda la comunicación internamente. Es como eh, que alguien vaya a su casa a preguntar por alguien. Llegan a preguntar por su abuelito, por ejemplo. Su abuelito usted lo está protegiendo, está enfermo, que lo está protegiendo de las visitas. Y entonces hay una persona que atiende y le dice, ¿qué ocupa de mi abuelito? ¿Ocupo preguntarle tal cosa? Ok, permítame, yo le voy a ir a preguntar. Y le trae la respuesta. Entonces su abuelito está protegido, está vulnerable de salud. La gente le puede llevar algo, le puede ir a preguntar algo, a saludar, pero no es un contacto directo, sino que hay alguien en medio ahí. Entonces lo están protegiendo al abuelito. Las visitas son hasta la puerta nada más, no pueden entrar al cuarto. Hay alguien más que está haciendo ese puente. Entonces lo mismo en las bases de datos. Se comunican con el servidor de aplicaciones y el servidor de aplicaciones se comunica con el usuario. De manera que no puede existir un ataque directo a la base de datos, porque está escondido. Solo puede comunicarse con el servidor de aplicaciones o el servidor de autenticaciones, etcétera. Solo para recordarles que la X mayúscula significa que allí van a colocar su número de cuenta completo. Objetivo de este proyecto: diseñar y desplegar una arquitectura distribuida que garantice la persistencia de datos y la escalabilidad, utilizando servicios gestionados SaaS y PaaS para eliminar puntos únicos de falla en entornos de CMS empresarial. Por el momento voy a iniciar el laboratorio. Aquí estoy en el Learner Lab. Activo la vista de estudiante, me voy a módulos. Iniciar el laboratorio. El proyecto anterior todo lo hicimos dentro de una instancia del servicio S2. Hoy vamos a utilizar por lo menos 3 servicios y entre ellos se van a comunicar. StarLab, ahí lo dejamos que se inicialice. Primer requisito, vamos a agregar una base de datos. Primer requisito, la capa de datos. ¿Qué servicio vamos a utilizar? RDS. RDS. Configure una base de datos gestionada con alta disponibilidad. Quiero hacer una aclaración. En un servidor del S2, nosotros manualmente podemos configurar una base de datos. Manualmente. Este servicio que se llama RDS es un servicio gestionado. Significa que me está quitando trabajo de encima. Me está facilitando el proyecto. Solo que ya es otro precio. Porque como me está ahorrando trabajo, me lo tiene que cobrar. Por decirlo así, el trabajo sucio lo hacen ellos. Yo solo estoy configurando algunas cosas nada más. Y me despreocupo del trabajo pesado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una subnet group. Grupo de subredes que abarque 3 zonas de disponibilidad distintas para habilitar el despliegue multizona. ¿Qué es esto? La nube tiene tiene regiones.
Y las regiones tienen zonas. La región que usamos bastante es allá Virginia del Norte. También podemos usar Sao Paulo o nos vamos a Alemania, qué sé yo, donde nuestros clientes estén, donde hayan clientes significativos. Si tenemos bastantes clientes en Sudamérica, bueno, pues ahí pongamos un servidor. Si tenemos bastantes clientes en Europa, usemos la región de Europa para que nuestros servicios sean ultra rápidos. Entonces, los proveedores de las nubes tienen regiones, que son centros de datos en ciudades físicas. ¿Ok? Luego están las zonas de disponibilidad, que serían centros de datos dentro de la región. Si la universidad, si ciudad universitaria fuera una región, cada edificio sería una zona de disponibilidad. ¿Qué es eso de las zonas de disponibilidad? Es un data center más pequeño, aislado, que permite alta disponibilidad. O sea que podemos tener presencia del mismo servidor, podemos tener presencia en varias zonas de disponibilidad. Porque si una zona colapsa, si se interrumpe el servicio de internet, si se incendia el edificio, qué sé yo, tenemos las otras zonas de disponibilidad. Amazon trabaja con 6 zonas. Si lo queremos visualizar, podemos hacer esto. 6 edificios de ciudad universitaria. Cada edificio es un data center. Entonces, el primer edificio es la zona de disponibilidad A. El segundo es la B. El tercero es la C. Y todos esos edificios, todos esos data centers forman una región, que sería Tegucigalpa. Región en Tegucigalpa. Esto de las bases de datos requiere alta disponibilidad. Entonces creamos un grupo de subredes y seleccionamos 3 zonas de disponibilidad. Identificamos la instancia, luego escogemos qué es. Esta instancia es para MySQL, porque vamos a instalar un WordPress, un Moodle. Vamos a instalar el mismo proyecto que hicieron, monolítico, lo van a volver a hacer, pero ahora distribuido. Entonces, vamos a ver si hace inicio aquí la consola. Sí. Voy a abrir la consola de Amazon Web Services. Y voy a buscar el servicio RDS. Aquí arriba, la caja de búsqueda, RDS. Aquí está, RDS, lo abrimos. Aquí me permite varios motores de base de datos. Vamos a usar el gratuito MySQL, que trabaja con nuestros CMS. Crear. Permítame. Aquí, crear. Este es Express. Esta no, ocupamos detalles. Aquí, Full Configuration. Aquí, paso a paso, paso a paso. Aquí, porque hay que darle varios parámetros. Entonces, MySQL, aquí está, o MariaDB. MySQL, aquí está. Miren los motores de base de datos. um, Postgre, Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2, etcétera. Plantilla que le vamos a dar, si es de testing, si es un sandbox, si es de producción, pongámosle esta, desarrollo y testing. Él nos pide cómo se va a configurar, multizona o una zona de disponibilidad.
Y si ven aquí el porcentaje de disponibilidad de 99.5 sube a 99.95. No le garantizan el 100% porque no hay sistema perfecto. Pero antes de esto, regresémonos al menú principal aquí, panel izquierdo, y buscamos aquí los grupos de seguridad. Aquí están, ve. Ve, grupos de subredes, aquí están. Entonces creamos un grupo de subredes, le ponemos grupo de subredes y el número de cuenta. La red por default, seleccionamos tres zonas, puede ser las primeras tres. En esas primeras tres va a tener presencia nuestro servidor. Ahí están las zonas y luego las subredes. Pues esas, ABC también. Ahí está. Ahí están las zonas y las subredes. Crear. Descripción. Ahí está. Crear el grupo de subredes porque este es requisito para crear la base de datos. Ahora si nos vamos aquí a base de datos, crear base de datos, configuración completa, seleccionamos MySQL, ambiente de trabajo, desarrollo y testing, disponibilidad, tenemos multizona de 3 instancias, multizona de 2 instancias, aquí nos está pidiendo multizona, entonces, pero de 2 instancias, porque todo esto es pisto, para que nos rentan esos créditos. MySQL, versión 8.4, esta es la última. Ahora hay que ver si el CMS que estamos instalando eh, tiene una versión específica, puede ser la 8.45 o la 8.046. Depende del CMS que estemos instalando, hay que ver la compatibilidad del motor de base de datos que nos pide. Dejémosle el último. ¿Cómo le vamos a llamar a la base de datos? RDS-mi número de cuenta. Aquí, RDS-mi número de cuenta. Usuario maestro, user-mi número de cuenta. Nombre de la base de datos, db-mi número de cuenta. Contraseña que se genere aleatoriamente. Entonces, aquí le ponemos el usuario que les indica el instructivo. La contraseña que se genere automáticamente y la copiamos. ¿Ok? La copiamos. Aquí, que se genere automáticamente y aquí. Y me dice, esta contraseña usted la va a poder ver después, cuando se esté creando. Ok, aquí se va a ingresar por contraseña. Le quitamos esto que lo administre Amazon y lo administramos nosotros, la clave, pero la vamos a generar automáticamente. El tamaño, bueno, aquí pongámosle una pequeña, miren lo que nos está dando, ¿ve? 12 CPUs y 8 de RAM, eso no gasta la memoria RAM, el crédito. Vamos a buscar una pequeña. No sé si hay pequeñas aquí en esta categoría, entonces ay, se me subió un poco aquí. Entonces pongámosle aquí esta tercera opción, Burstable Classes, y aquí sí ya le bajó, miren. Standard Classes, muy alta la memoria. La otra es optimización de memoria, más alta todavía. Entonces pongámosle esta. Burstable Classes, entonces aquí sí ya son más pequeñas. Miren, incluso podemos coger esta, 2 CPUs y 2 GB de memoria, para que esté solvente. Almacenamiento, mínimo 20 GB. Eso le vamos a dejar.
lo menos. Conectividad, entonces, y aquí la red por default, la red VPC por default, y aquí ya me buscó el grupo de subredes que creamos en el paso anterior. Acceso público, si yo me voy a conectar desde fuera, o sea, desde mi computadora, le digo que sí y me genera un acceso público. Me habilita. Si le digo que no, entonces no hay problema. Ahora, esto se puede cambiar después. Si le queremos dar mantenimiento a la base de datos, entonces le habilito el acceso público, aplico los cambios inmediatos y me conecto desde mi computadora para darle mantenimiento inmediato. Finalizando las tareas de configuración o de mantenimiento, vuelvo otra vez a las propiedades y le quito el acceso público. Se lo quito. Entonces dejémosle que no. Grupo de seguridad. Eh, Tienen que crear uno en este momento y después jugamos con... ¿Cómo le vamos a llamar a este grupo de seguridad? Vamos a ver si nos dice aquí el instructivo. Grupo de seguridad. Bueno, si no nos dice, entonces le ponemos grupo de seguridad para MySQL y luego mi número de cuenta. ¿Por qué nos puede dar error en este punto cuando tenemos... Este es el puerto de conexión, miren. Nos puede dar error al momento de crear esta base de datos si hemos escogido características avanzadas. Eso sería un error. Características avanzadas. Este monitoreo, por ejemplo, si lo dejamos ahí, puede que nos dé error que no tenemos privilegio. Entonces, quitemos este monitoreo avanzado. Configuración adicional. ¿Cómo se va a llamar la base de datos inicialmente? Bueno, pues si voy a instalar un WordPress, así le pongo WordPress. Entonces voy a probar así. Respaldo. Cada cuánto el respaldo. Esto es lo importante, miren, la retención. Entonces, aquí un insight. Al usar RDS multizona, nuestro proveedor de nube gestiona automáticamente la replicación y el failover. Si una zona falla, la base de datos sigue en línea sin intervención manual. Entonces, por eso es que es más caro, porque ese trabajo sucio lo hace la infraestructura de nuestro proveedor. Si tenemos presencia en varias zonas, o sea, en varios data centers, y nuestro servidor colapsa, el otro empieza a tomar protagonismo. O sea que aún nuestro servidor de base de datos tiene múltiples instancias. Para que vayan viendo que esto de servidores de base de datos requiere bastante presupuesto por lo que estamos mencionando, que es el recurso más delicado de una institución, la base de datos. Entonces aquí le dice que haga respaldo automático y que los retenga cada 7 días. Vamos a dejarle así a ver si nos deja. Si nos da error de creación, entonces venimos a quitarle algunas de estas características que son muy importantes que las conozcan. Crear base de datos. Y dejó pasar lo de la creación de copias de seguridad, reteniéndolas 7 días. Lo dejó pasar. Lo que no iba a dejar pasar era el monitoreo mejorado o avanzado. Ese sí requiere privilegios porque puede que incurren más costos. Entonces, nuestra cuenta educativa tiene acceso a todos los recursos de la nube, solo que de forma restringida. Ahora bien, aquí nos va a decir los datos de conexión, pero se va a tardar un par de minutos. Pueden ser 4 o 5 minutos. Así que lo vamos a dejar aquí. Y vamos a volver al instructivo. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Crear un servidor de base de datos con multizona. O sea,
que el mismo servidor de base de datos tiene otro servidor secundario y automáticamente todos los días se crea una copia de seguridad y se va a respaldar los últimos 7 días. Es decir, que es cuando pasa una semana, ahí están los 7 días. Viene otra semana, entonces ya es el día 8. Se crea la copia número 8 y se borra la más viejita para que solo queden las últimas 7 copias. Pero todo eso es recurso porque eso se almacena y se paga por el almacenamiento. Pero se paga menos. Ese sería el primer requisito. Quiero saber si tienen preguntas, porque este requisito es muy importante. ¿Preguntas del servidor de base de datos? Ok, ok. Requisito número 2. Vamos a ver otro servicio que es el EFS. Me voy a la... Y me dice que le pongamos por nombre upload, guión bajo, mi número de cuenta. Um, EFS es un sistema de archivos elástico que crece automáticamente. Al ser desacoplado, las imágenes y archivos no se pierden, aunque el servidor S2 sea eliminado, reemplazado, colapse, etc. Entonces vamos a la consola. Voy a, si yo le doy aquí ver detalles de conexión, y aquí está la clave, copiar. Esta clave yo solo una vez la voy a ver, así que la copio y la guardo temporalmente. Ahí está la clave de mi base de datos. Y ahí pues se va a tardar varios minutos en aprovisionar nuestro servicio de base de datos. Por mientras voy a abrir el EFS. Clic derecho, abrir en una nueva pestaña. EFS, Sistema de Archivo Elástico. Entonces les decía, la base de datos la tenemos aparte, está bien protegida, bien respaldada con las políticas de copias de seguridad y de retención de backups. Todo eso ya está listo. Pero ahora vamos a sacar los archivos principales. En este caso el instructivo les dice que es una carpeta uploads, o sea, todas las subidas, los archivos que suban los usuarios, eso tiene que estar afuera, protegido. Nuevamente, si el servidor de aplicaciones falla, la base de datos está afuera, no hay problema, que falla el servidor de base de datos. Los archivos que han subido los usuarios también van a estar afuera. Así que no hay problema que el servidor de base de datos colapse. Es más fácil recuperar ese soldado que solo tiene la aplicación. Entonces, esa es la ventaja de tener una arquitectura distribuida. Sigamos, pues. Entonces, nos venimos otra vez al S2, crear el nombre que les dice allá, FS, guión bajo, número de cuenta. La VPC por default, que es la VPC, la red virtual. Después vamos a modificarle aquí unas cositas. Crear. Ahí está, ya lo creó. En este momento el tamaño de este disco virtual flexible, por decirlo así, son 6 kilobytes. ¿Cuál es el límite? Eso es como 8 millones de gigas, así es que no le han subido. ¿Cuál es la ventaja de este sistema de archivo elástico? Que puedo conectar múltiples servidores al mismo tiempo. Miren qué excelente. Crece de forma dinámica y acepta conexiones simultáneas de servidores Linux. Entonces, tiene bastantes beneficios. Se paga por aparte, cada giga cuesta 30 centavos. El disco virtual de nuestro servidor de aplicaciones por giga paga 10 centavos. Aquí paga más,
paga 30 centavos. Eso es cuando los archivos son accedidos frecuentemente. Y es lo que le aparece aquí. Voy a entrar. Voy a entrar. Aquí le va a aparecer algo. Vamos a ver. Aquí. Aquí. En zona estándar, en zona infrecuente, de acceso infrecuente. Entonces, cuando los archivos se acceden de forma frecuente, eso está en la clase que se paga 30 centavos por giga. Cuando ese archivo tiene más de 30 días que no se abre, entonces pasa a otra clase que son acceso infrecuente y eso le baja el costo por giga. Aunque tengamos 1000 gigas guardados en este sistema de archivo elástico, no significa que por los 1000 gigas vamos a pagar 30 centavos. 30 por 1000 por 30 centavos es bastante. Sino que muchos de esos archivos no se usan tan frecuente. Entonces, de esos 1000 gigas, probablemente unos 400 gigas sea de acceso frecuente y lo demás de acceso infrecuente. Entonces, para que vayan analizando también lo de los costos cuando usamos un sistema de esto. Les repito, ¿cuál es la ventaja? Yo me despreocupo que este disco se llene porque son millones de gigas de almacenamiento. 8 millones la última vez que vi. 8 millones, imagínense. Entonces me despreocupo. Mi sistema no va a colapsar por falta de almacenamiento. Los archivos pueden subir archivos y no haber problema. ¿Cómo nos conectamos? Aquí cuando le doy a touch, aquí me da los comandos para conectarme. Ahí están los comandos para conectarme. Entonces sigamos. Sigamos. Eso es para las cargas, ¿ok? Capa de aplicación, pues aquí ustedes ya manejan esto. Agregar un servidor. ¿Cuál es la diferencia? Que la vez pasada agregaron un Ubuntu Server y dentro de ese Ubuntu Server instalaron Apache, instalaron MySQL, etc. Ahora van a agregar un Ubuntu Server y ahí solo van a instalar Apache y van a instalar el cliente de MySQL, y todo lo demás que sea necesario, etcétera. Una cosa muy importante. La vez pasada ustedes agregaron el servidor de MySQL en el Ubuntu Server. Bueno, esta vez no. Esta vez el Ubuntu Server no tiene la base de datos, pero sí se va a conectar a la base de datos. Para que un servidor se conecte a una base de datos necesita un cliente y este cliente depende del motor. Si nos tuviéramos que conectar a un servidor de base de datos de Oracle, entonces aquí instalamos el cliente de Oracle o el cliente de SQL Server o el cliente de DB2. El cliente. En este caso el cliente es de MySQL. ¿Qué es ese cliente? Es un programita que sirve de puente para establecer la conexión. ¿Ok? El cliente. Aparte tenemos nuestro servidor de base de datos. Base de datos. Y ahí tenemos la base de datos de WordPress, de Moodle, de HostTickets, etc. Aparte tenemos nuestro servidor de subidas. Ahí tenemos los archivos que suben los usuarios. Aquí tenemos nuestra base de datos, la cual debemos apuntar la dirección, el host, el usuario, que ya lo tenemos, la clave y el puerto. Ya sabemos que el puerto es el 3306. Grupos de seguridad. Cada uno de ellos ocupa grupos de seguridad. El Ubuntu Server ocupa un grupo de seguridad.
Este sería mi servidor EC2. El servidor RDS también ocupa grupo de seguridad. El servidor de archivos también ocupa grupo de seguridad. ¿Qué puertos necesita que yo abra en el servidor de aplicaciones? Principalmente el 22 para conectarme de forma remota, el 80 y el 443 si quisiéramos en un futuro implementar el acceso con HTTPS. Acceso normal es puerto 80. El 22 es para conectarme con el protocolo SSH. El servidor RDS, base de datos MySQL 3306. Servidor EFS, este creo que era el 3049. Permítame confirmar. Oh, perdón. El 2049 es. 2049. Entonces aquí se complica un poquito. Cuando tenemos arquitecturas distribuidas significa que tenemos más trabajo porque son más canastas, son más servidores, son más instancias que atender. Es más trabajo de creación y de mantenimiento. Solo que mi servidor de base de datos me ahorra mucho de ese trabajo porque es un servicio gestionado que yo estoy pagando. Si yo quiero tener mi propio servidor de base de datos dentro del servicio S2, yo tendría que instalar todo, yo tendría que encargarme de los parches de seguridad, yo tendría que estar revisando errores, puedo, puedo configurar que el disco se clone o se respalde todos los días, pero a la hora de restaurarlo en caso de fallo, yo tendría que hacer ese trabajo manualmente. Entonces, se puede hacer todo manualmente, pero aquí le estoy presentando un servicio gestionado que es el RDS. Igual este otro, es un servicio gestionado también, EFS, que crece de forma dinámica. Crece de forma dinámica. Entonces, si voy a tener tres instancias, una, dos, tres, si estoy usando tres servicios, cada uno de ellos necesita su propio grupo de seguridad. Ojo, no van a hacer un solo grupo de seguridad y le van a meter todos estos puertos. No, no, no. Es más, si ustedes quieren, primero hagan el grupo de seguridad. Si quieren, primero hagan el grupo de seguridad. Voy a abrir en el S2 tenemos acceso directo a los grupos de seguridad. Clic derecho, nueva pestaña. Si quieren, primero hagan eso. Nos vamos aquí al panel izquierdo, buscamos más abajo grupos o security groups. Agregamos uno por uno. Agregamos uno por uno. Entonces el primero que voy a agregar es para mi Ubuntu Server. Entonces, Security Group para el S2 guión mi número de cuenta. Descripción, bueno, pues grupo de seguridad para el servidor Ubuntu. Pues solo tenemos una red VPC, así que esa queda. Reglas de entrada, como es un servidor web, buscamos que el acceso sea HTTP, agregamos otro, HTTPS, agregamos otro, perdón, está lento esto, SSH. ¿Desde dónde se va a conectar? Desde todo el mundo, porque es mi servidor web. Anywhere, IPv4. A excepción del 22, cuando ya no esté usando el 22, lo puedo venir
a eliminar desde acá. Entonces este le pongo que es importante. ¿Qué significa esto? Es un recordatorio que ese puerto siempre tiene que estar abierto. Y este 22 es temporal. El 22 solo me conecto cuando le doy mantenimiento al servidor. De lo contrario, tiene que estar bloqueado. Entonces aquí estoy creando mi primer grupo de seguridad para el S2. En las reglas de salida ahí no hay problema. Solo en las reglas de entrada que estamos configurando. Nuevamente, creamos otro grupo de seguridad. Clic derecho, grupos de seguridad. Y entonces aquí ya me aparece el que agregué. Aquí, SG S2. Y este nombre lo puedo copiar y ponérselo aquí otra vez. Aquí. Allí. Le doy clic aquí en el lápiz. Aquí. Agrego otro grupo de seguridad. Le pongo el siguiente nombre que sería seguridad RDS. Le habilito el 3306. Aquí quiero enseñarles una cosa. Aquí les voy a enseñar una cosa muy importante. Este sí lo voy a... Agreguémoslo. Este grupo de seguridad para mi servidor RDS y luego le coloco mi número de cuenta. Entonces, descripción para mi servidor de base de datos. Reglas de entrada, como mi servidor es MySQL, lo busco aquí. MySQL. Ojo con lo que voy a hacer. El acceso, el acceso que le voy a dar solo es para la VPC o la red nada más, para la red. Para la red. No quiero que esté accesible para todo Internet, no, solo para mi red virtual, que es la VPC. Entonces aquí viene algo. ¿Cuál es mi VPC? Lo dejo aquí personalizado. ¿Cuál es mi VPC? Vamos a ver si está por aquí. Si no, pues tengo que escribir manualmente. ¿Cuál es la dirección de esta VPC? Abramos ese servicio. VPC o VPC. Clic derecho, pestaña nueva. ¿Cómo saber la dirección de mi red virtual? El acceso que le voy a dar a mi base de datos solo es privado, o sea, en mi red virtual privada. Desde aquí también se gestionan los grupos de seguridad desde VPC. Entonces voy a ver aquí mis redes virtuales. Aquí está, solo tengo una que es la por default. La abro y quiero ver la IP. Aquí está la IP, miren. Esta es la IP de la red virtual. Entonces la copio. Repito, ¿cómo hicimos esto? Abrimos el servicio VPC. Nos vamos aquí a la derecha donde dice mis redes virtuales privadas o nubes. Le doy clic derecho, que es la única que hay, la que se crea por default. Y me voy aquí al IPv4. Copio esta IP. Me regreso al grupo de seguridad de base de datos. Ojo, de base de datos ya seleccioné que es para MySQL. Aquí no le dejo anywhere porque el acceso va a ser restringido solo para todos los servidores que estén dentro de la misma red virtual privada de la nube. Fuera de ahí no va a aceptar conexiones. Entonces, ahora me vengo aquí y escribo la IP. Ahí está. Ahí está. Ahora, si yo habilito el acceso público allá en las propiedades del server, luego me vengo para aquí, busco MySQL y le digo que me puedo conectar desde mi IP. Y este sería acceso temporal. ¿Qué significa? Que después tengo que regresar a eliminar esta entrada, o esta regla de entrada. Repito,
El acceso para mi base de datos solo es dentro de la misma red virtual privada, no es fuera de allí. Entonces selecciono Custom y luego le pego aquí la red, la IP de la VPC. Entonces para eso abrimos el servicio VPC, entramos aquí, cuáles son las redes virtuales que tengo creadas, solo una, entro a ella y copio la dirección IP de la red, la cual incluye pleca máscara, que en este caso es 16. Y eso es lo que voy a pegar aquí. Si ustedes ven cuando yo agrego la segunda entrada y le digo que es mi dirección IP actual desde la cual estoy navegando, estoy en la universidad y esta es la IP del proveedor de la universidad. Y miren que esta termina en pleca 32 porque esta es una dirección individual, mientras que arriba es pleca 16 para ¿qué me está diciendo ese pleca 16? Que todo lo que esté dentro de esa red, es decir, todo lo que empiece con 172.31, entra. Aquí abajo, ¿qué me está diciendo? Pleca 32. Que tiene que ser la dirección 131.221.8.144. Solo esa. Pero aquí arriba es un rango que yo le estoy permitiendo. ¿Qué es lo que empiece con esto? El 0.0, eso va a cambiar y cae dentro del rango, porque estoy agarrando a toda mi red virtual privada. Entonces, le damos aquí en crear grupo de seguridad y lo selecciono aquí. Y lo mismo va a pasar con... Había que seleccionar aquí abajo la sugerencia. Cuando escribo 16, selecciono allí, ahí, para que aparezca aquí abajo. Lo mismo va a pasar con el grupo de seguridad de archivos. Este acceso 2049 solo es interno, solo es para la IP de la VPC. Entonces, es más trabajo, les decía, porque hay que administrar los grupos de seguridad por cada servicio o cada servidor. Un error o un pecado informático que pudiéramos cometer es que por pereza creemos solo un grupo de seguridad y ahí metamos todos los puertos. Nunca hagan eso. O que este puerto 22 esté permanentemente abierto. Tampoco. O que este 3306 esté abierto a todo el mundo. Tampoco. Entonces, es parte del trabajo de tener una arquitectura distribuida. Restringir los puertos, los accesos, los permisos a lo menos posible. Si no necesito un puerto diferente a este, no lo agrego. Así de sencillo. Son más de 65.000 puertos. Y cada puerto es un punto de acceso no solo para nosotros, también para los criminales. Por eso la mejor manera de protegernos es que estén bloqueados los puertos del servidor. Y si habilito alguno de forma temporal, tengo que cerrarlo al finalizar el trabajo de mantenimiento. Eso es muy importante. Entonces, volvamos al instructivo. Ya tenemos el S2, los archivos, la base de datos. Entonces, para proceder con la instalación, vamos a ver algo aquí. Me parece que ya está disponible nuestra base de datos. Vamos a ver los detalles de conexión. Aquí me aparece el usuario, la clave y ya me aparece un elemento más, mi endpoint. Aquí les comentaba yo, ¿cuál es nuestro host? ¿Cuál es nuestro usuario? ¿Cuál es nuestra clave de la base de datos? Ok, este es mi clave. Esta sería la dirección del servidor de base de datos, todo esto. El puerto ya sabemos que va a ser este y el usuario pues el que le pusimos allá. User X, perdón, número de cuenta en vez de la X. Si no les deja el guión, pues pegado el número de cuenta. Entonces, ¿cuál es la diferencia en la instalación que van a hacer esta vez? Que en vez, cuando están instalando el WordPress, el Moodle, que en los datos de conexión para mi servidor de base de datos
la vez pasada escribimos localhost y lo demás, el puerto, el usuario y la clave. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que en vez de localhost voy a pegarle el endpoint, que sería esta dirección de mi servidor de base de datos. Toda esta dirección. Eso. Lo que acabamos de ver aquí. Aquí. Entonces cierro esto. Entro a la base de datos. Abro RDS. Clic en base de datos. Entro a mi base de datos. Y por aquí me dice eh, cómo se identifica el servidor. Acuérdense que el nombre de la base de datos depende de lo que esté instalando. Yo le puse WordPress si voy a instalar un WordPress. Entonces, para ver el endpoint, esperen que ha cambiado la interfaz de esto. El endpoint, ¿dónde está? Aquí, aquí está. Este comando es si ustedes se quieren conectar desde la consola. Desde la consola del Ubuntu Server, solo para conectarse a la base de datos. Entonces, aquí está el endpoint, la dirección de mi servidor de base de datos. Ahí está. Antes aparecía aquí arriba. Aquí arriba, han cambiado esto. Aquí le doy clic en endpoint, aquí. Ahí está, ahí está. Puerto, el usuario, la base de datos, inicial. Aquí está el endpoint. Me dice en qué red virtual está, en cuáles son los grupos de subredes, el grupo de seguridad. ¿Está accesible públicamente? No, y eso es correcto. Entonces ya está lista. Les repito, la diferencia es que esta vez, en vez de colocar localhost cuando estén instalando su CMS, es el endpoint de la base de datos. Y la otra diferencia también, que en el Ubuntu Server no van a instalar el servidor de base de datos, solo van a instalar el cliente de la base de datos, el cliente MySQL. Así como para conectarse al EFS, para conectarme al EFS aquí me da un comando, cuando le doy a touch, aquí me da un comando. Ok, para ejecutar este comando, primero tengo que instalar el cliente EFS. Entonces, en el servidor Ubuntu también van a instalar el cliente de EFS. Ese también hay que instalarlo porque me voy a conectar a un servidor EFS. No, aquí más bien es NFS. NFS, el protocolo es el NFS. Entonces, esa es una diferencia. Desde mi servidor de aplicaciones yo solo instalo los clientes de base de datos, clientes de los archivos elásticos y así cualquier otro cliente que necesite conectarme a un servidor para completar esta arquitectura distribuida. Ya saben que cualquier cosa, pues está Slack para que nos comuniquemos, está la inteligencia artificial. Ya para cuestiones en las que solo yo le puedo servir, entonces ahí me puede escribir en privado si usted gusta. Si es de interés público, entonces usamos los canales de Slack. Si es cuestión de créditos, si se le acabaron los créditos, entonces me avisa para volver a matricularlo. Quiero saber si hay alguna pregunta antes de finalizar la sesión de hoy. Dale. Todo bien, Lee. Muy bien, muy bien. Lo demás, pues ahí lo leen ustedes, la rúbrica, la prueba final, que todo funciona. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es el mismo proyecto, nada más que con una arquitectura distribuida, o sea, con mayor respaldo, con mayor disponibilidad, con mayor seguridad y por lo tanto mayor trabajo y presupuesto.
Entonces es muy importante que manejen esta arquitectura también distribuida. Campeones, fue un placer. Que pasen un feliz día y seguimos en contacto. Fecha límite el 2 de agosto, por cierto. El otro domingo es la fecha límite, a las 11 de la noche. Ok, van a tener 2 fines de semana para dedicárselos a este proyecto. Es todo por hoy.